Vamos a conversar ahora con nuestro secretario general, Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo. Andrés, muy buenas tardes. Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Julián. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias por atendernos, Andrés, como siempre. Por favor. Bueno, queríamos charlar con vos un poquito. Vos tenés el mapa completo siempre en la cabeza de tal vez un tema que no aparezca mucho en los medios de comunicación, y es cómo se están llevando adelante, y esta es la primera pregunta, las negociaciones paritarias que tienen que ver con el trabajador, la trabajadora pública del interior del país. Es variable, por supuesto, porque tiene Claro. diferentes épocas, o sea, de constitución de los acuerdos y, por supuesto, diferentes realidades, porque es muy heterogéneo nuestro país. Uh-huh. De cualquier manera, vamos, se puede decir en términos generales, vamos, diría yo, bastante bien. La mayoría de las seccionales han empezado a cerrar paritarias, y algunas de ellas en buenos términos y con porcentajes bastante, digamos, importantes. Uh-huh. Por supuesto, no en todos los casos. Tenemos conflictos en Entre Ríos y tenemos conflictos en Río Negro, donde no se ha llegado a un acuerdo, y hay todavía algunos lugares donde lamentablemente también estamos lejos de arribar a una cifra equilibrada. Uh-huh. Pero, bueno, nosotros tomamos la premisa de lo que nos dijo el Poder Ejecutivo a partir de su ministro de Economía, y después lo ratificó el presidente en su discurso, que es muy importante que este año los índices salariales cierren por encima de la inflación. Nos parece que es un buen concepto y que además significa un paso adelante para empezar a recuperar lo que fue la pérdida adquisitiva de los salarios desde el 2018 fundamentalmente en adelante. Uh-huh. Cosa que luego redunda en el conjunto de la economía a través de la activación primero del comercio de cercanía y luego esto escalando ya hacia otros sectores más importantes de la economía nacional. Sí, por supuesto. Sabemos que el 70% de la economía argentina se maneja con el consumo interno. Uh-huh. Y si la gente tiene un poco más de oxígeno en materia de recursos, lo va a gastar consumiendo, y eso es importante para reactivar las actividades y para que la gente viva mejor, por supuesto. Sin ninguna duda. Podríamos decir entonces que, como señalabas vos al inicio, que se está avanzando bien, que en el panorama, salvo los dos lugares que vos mencionaste, Entre Ríos y Río Negro, el panorama es alentador, y lo importante que se está negociando y que hay paritarias. Sí, exactamente. Hay paritarias en todas las provincias, hay algunas paritarias que han cerrado buenos incrementos, por ejemplo, Formosa, Santiago del Estero, Uh-huh. Es decir, que realmente han hecho un paso fuerte. Así que además se van acompañadas también en muchos casos con el pase a planta permanente de muchos contratos que son precarios, y eso también es para destacar porque se le da estabilidad al empleo público como corresponde. Uh-huh. ¿Comprendés vos, Andrés, tal vez en tu entendimiento, que esto tiene que ver con el aporte enorme que han hecho tanto los trabajadores públicos nacionales como los provinciales en esta, le voy a decir en criollo, este laburo enorme que ha sido poner el pecho de cara a la pandemia de COVID? Sí, por supuesto, el Estado no ha parado de funcionar en muchas actividades, incluso en forma muy presencial, porque son actividades que lógicamente tenían que enfrentar las situaciones de la pandemia, como son los ministerios de salud, de seguridad, de desarrollo social. Es decir, son realidades donde los trabajadores han tenido que enfrentar todas estas cuestiones, y por eso han trabajado en forma presencial, y el resto de los compañeros lo han hecho en forma remota, pero siempre sin abandonar, por supuesto, su puesto de trabajo. Uh-huh. Ahora se está presentando el clima adecuado, la realidad adecuada, paulatinamente, por supuesto, en forma gradual, pero es para retornar presencialmente a los lugares de trabajo. Así que nosotros hemos realmente estamos predicando la necesidad de que vuelvan las compañeras y compañeros, no los que están, por supuesto, en situación de riesgo o que tengan algún inconveniente, pero sí el resto de los trabajadores a volver a su puesto de trabajo, porque es importante el trabajo presencial, que por supuesto mejora indudablemente la gestión. Uh-huh. Sí, sin ninguna duda que mejora la gestión, mejora la creatividad, el aprendizaje y demás.
y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Google, que es la gran autopista de la Internet y las nuevas comunicaciones, no tiene teletrabajo. Su trabajo es presencial de todos sus trabajadores y trabajadoras. Sí, correcto. Imagínense que si ellos tienen trabajo presencial, lo que es la importancia que tiene el trabajo presencial, ¿no? Andrés, se ha conformado el Consejo Económico y Social con la participación del gobierno, los sectores empresarios y las organizaciones sindicales. ¿Cuál es tu opinión de este consejo y hacia dónde crees vos que debería apuntarse y cuáles son las cosas que deberían ponerse en acción rápidamente? No, nos pareció muy acertado tanto el discurso de Gustavo Vélez, que va a presidir este consejo, como el del propio presidente cuando fue lanzado. Mañana vamos a tener una jornada de trabajo de todo el día que se hace en Parque Norte. No solamente abarca los sectores empresariales y sindicales, sino también sectores académicos, sí, profesionales, etcétera, acompañados por figuras políticas, también de organismos internacionales, representantes de organismos internacionales. La idea del Consejo es que trabaje fundamentalmente sobre proyectos a mediano y largo plazo, que sean más estratégicos para la Argentina y que lo vaya diseñando y que vaya dándole sugerencias al Poder Ejecutivo como para plantear, y al Congreso también, por supuesto, digamos al Poder Legislativo, como para que se puedan plasmar normas y cuestiones que avancen todavía en realidades que están en pañales. Así que nos parece muy acertada el tema y esperemos que funcione bien, que funcione coordinando esfuerzos y poniéndonos de acuerdo. Todo lo que sean mesas de dialogar, de acordar, digamos, de profundizar proyectos y de lanzarlos con el aval de muchos sectores de la comunidad, indudablemente es una señal positiva. Andrés, ya que mencionaste la palabra Congreso, la Confederación General del Trabajo y en particular nuestra organización sindical, UPCN, ha laburado mucho el tema de ganancias. Han tenido una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al proyecto original se le hicieron algunos cambios. ¿Esto es así? Sí, así es. Fue una iniciativa importante del presidente de la Cámara, que también fue compartida por los diferentes bloques, está siendo compartida de diputados. Y el otro día estuvimos reunidos con él y con algunos integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de origen sindical, y por supuesto han aceptado algunas sugerencias que le ha hecho la CGT al proyecto, y la verdad que eso es una señal realmente buena. Así que no solamente porque es justo modificar y actualizar lo que es el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, que son los trabajadores en relación de dependencia, sino que también indudablemente se necesita una actualización permanente, porque lógicamente debe darse que no quede siempre eso retrasado. Exacto. Y que cada vez más trabajadores empiecen a aportar ganancias. Ahora con este salto se reduce bastante la cantidad de compañeras y compañeros de trabajo que van a tener que aportar ganancias, y además, por supuesto, ambicionamos nosotros que en el devenir del tiempo pueda también generarse una reforma tributaria más integral, y en particular en ganancias revisar las escalas interiores en la cuarta categoría. Pero bueno, de cualquier manera reconocemos y agradecemos que es un paso adelante importante. Sin duda. Andrés, para finalizar, y en función de esto con el que iniciamos la charla, ¿no? La recomposición salarial para las compañeras y compañeros trabajadores públicos provinciales, ganancias recién, hay como una línea de expectativa que tiene que ver también con la recomposición del salario a nivel nacional de los trabajadores y trabajadoras públicas. ¿Cuál es la expectativa de UPCN, también en función de las declaraciones que ha hecho el propio presidente como el ministro de Economía, ¿no? No, las perspectivas y las posibilidades, la verdad que son promisorias. Claro. Veremos cuando también nuestra paritaria todavía del año 20 está vigente. Exacto.
recién vence el 31 de mayo, es probable que comencemos conversaciones informales un poco más adelante y a partir de ello busquemos la posibilidad de establecer un acuerdo digamos con esta premisa que acabo de señalar hace un rato, que el aumento sea superior a cualquier nivel inflacionario del próximo año. Andrés, ¿algo que no te haya preguntado o lo que no quieras decir? No, está todo, me parece, aclarado. Así que... Perfecto, Andrés. Te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo, como siempre. No, al contrario, muy amable de ustedes. Adiós. Hasta pronto. Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, secretario adjunto de la Confederación General